todos modos, hermanos, la vida no es fácil. Yo no sé por qué algunas veces compramos ese tipo de mensaje. Y ese mensaje es una trampa, una terrible trampa. La vida no es fácil. Desde que nosotros, hermanos, estamos en el vientre de la madre, preparamos a esa madre para sufrir. ¿No es verdad? Todas las madres que están aquí, cada hijo que tuvieron, no lo tuvieron con la pierna cruzada y en una playa bronceándose y de paseo. No, hermanos. Cuando se cumplieron los 9 meses, empezaron a experimentar algo que se llama dolores de parto. Desde que nacemos, ya hay situaciones de adversidad. Entonces la vida, hermanos míos, la vida está llena de una gran diversidad de desafíos de todo índole, innumerables, muchas aristas tiene. Y por eso es que necesitamos nuestra fe y nuestra dependencia en Dios, para poder sobrellevar, amortiguar el tiempo y los años que el Señor tenga diseñados para nosotros. Mientras tanto, tenemos que servirlo a Él, vivir para Él, honrarlo a Él hasta donde sea posible en nuestras vidas. Entonces hoy estoy agradecido porque el dador de la vida me tiene aquí, primero que todo. Y segundo, hermanos, agradecer a todos ustedes que han estado apoyándome en oración. Hermanos, es maravilloso saber las palabras y los mensajes de estímulo, de aprecio y de respaldo para su servidor que todos ustedes me han mostrado. Y no solo la comunidad de fe de la que somos parte aquí, del Centro de Vida, hay una infinidad de pastores en otras latitudes, de grupos de intercesión en otras congregaciones que me han manifestado su amor y cariño a través de la oración. Por eso creo que estamos aquí y debemos de seguir creyéndole al Señor para que el Señor haga un milagro. Como me decía un médico de los tantos que me han visto, algunos, no muchos, pero algunos, y hay 2 de ellos que son muy especiales, con quienes he desarrollado una amistad muy linda, pero hay uno que me decía, pastor, y me explicó todo el asunto médico y científico de mi situación. Y me dice, esto es lo único que yo puedo hacer con usted, explicarle, decirle lo del medicamento, pero quiero decirle algo, y él es cristiano, me dice, ocupás un milagro. Ocupás un milagro, porque saliste premiado por el tipo de situación renal que tengo. Y cuando él, hablando conmigo, me decía eso, que es una persona de profundas convicciones cristianas, un excelente profesional, a él tengo tiempo de conocerlo y de estar en contacto con él, y después me decía, pastor, hasta aquí llego yo, esto es lo único que podemos hacer, pero usted ocupa un milagro. Bueno, vamos por ese milagro en el nombre de Jesús. Vamos por ese milagro en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que el vivir para Cristo, ¿verdad? Si vivo, vivo para Cristo, y si muero es ganancia. Nosotros nunca vamos a perder. ¿Usted es un perdedor? No, somos ganadores siempre. Porque la vida a nosotros trasciende lo terrenal, lo temporal. Vamos hacia lo eterno. Pero hay planes y propósitos de Dios que queremos cumplir, que anhelamos cumplir, y por eso queremos depender de Él. Así es que vamos por ese milagro en el nombre de Jesús. Así es que, hermanos, muchas gracias por su apoyo. ¿Qué les puedo decir de mi familia? Algo excelente, hermanos, mis 2 hijos. Mi nuera parece una hija más bien, una cosa preciosa. Mi nieta, solo amor es lo que tiene esa chiquita para mí. Y mi esposa, imagínense qué haría yo sin mi esposa, hermanos. ¿Qué haría yo sin ese tuco de mujer? Qué bello es eso. Dios es tan fiel, hermanos. A los que son jóvenes, tienen niños jóvenes, hermanos, tienen que amar su familia, tienen que cultivar su familia,
porque luego vas a cosechar. Luego vas a cosechar. Luego vas a cosechar. Siembre bien, trabaje bien. Deje lo que haya que dejar ahora. La familia, después del Señor, el señorío de Cristo, la vida de Cristo, la familia tiene que ocupar ese lugar importante. ¿Por qué? Porque llegan momentos donde solo un grupo va a estar con usted cerquita, y es su familia. Y estoy agradecido por mi familia, qué bellos, qué preciosos. La familia de mi esposa, por supuesto, mi familia, por supuesto, que son los otros que siguen, ¿verdad? Yo tengo una familia muy grande, mis hermanas son mayores, yo soy de los menores. Y creían que lo que yo tenía era una recaidilla media rara por ahí, pero se pusieron a pensar que ya va para muchos años, muchos meses que el hermano menor esté, y ya llegan a la casa, pero no llegan a barrer, a limpiar, a cocinar, a ayudarle. Y entonces yo me quedo ahí sentadito tranquilo, porque no puedo atender mucho por el cansancio y la debilidad. Pero ellas llegan ahí a chinearme, tanto del lado de mi esposa como del lado nuestro, de nuestras familias. Hermanos, la familia es un tesoro. Es un tesoro, hermanos. Yo he conocido casos tan tristes, porque la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y el mejor terreno para sembrar es cuando nuestros hijos son pequeños, cuando nuestro matrimonio es tierno. Y hay que atravesar esos procesos difíciles, pero cuando llegan los años 60, ahora este mes que viene de diciembre cumplo 40 años de casado, hermanos. Y cuando vuelvo a ver atrás hay lágrimas, y hay dificultades, y hay dolor, y hay tristeza, y hay momentos críticos, pero cuando vuelvo a ver atrás, pero hay un manto rojo por la sangre de Cristo que nos ha limpiado, de perdón, de amor, de humillación, de restauración. Él es fiel, hermanos. Siembren ya, trabajen ya, porque no sabemos qué es lo que viene adelante, para que cuando vengan esos días difíciles, el núcleo familiar, los seres amados, la gente que ama y que te ama, esté contigo, con los tuyos, y podamos atravesar, como dice el Salmo 23, ese valle de sombra y de muerte. Tú estarás conmigo. Y Él estará a través de la familia, y estará a través de los hermanos, y a través de tanta gente que aún no lo ama y lo aprecia. Yo estoy sumamente agradecido, ¿verdad? Y no doy nombres porque quedaría mal. Doy generalidades, y eso es lo hermoso. Muy bien, vamos al libro de Marcos, por favor, capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1. Hermanos, vamos a terminar el año con 2 eventos muy lindos o 3 eventos muy lindos. Ojalá usted no se los pierda y pueda estar con nosotros, tanto en el culto especial del sábado 24, como cae 25, hermanos, por eso es que cambiamos el día. Como cae 25 de ahí, han pasado la noche en su cena familiar, en sus festividades, y más este año que la gente lo quiere celebrar en grande, porque han habido 2 años atrás un poquillo flojos. Entonces ahí siempre les gusta tener su cena familiar, sus ratos, sus bombetas, en fin, sus alegrías. Y igual, en familia. Queremos entonces que el 25 se levanten tarde, puedan estar ahí en la cama desayunando, pasando. ¿Por qué? Porque pasaron el 24 en familia. Entonces vamos a hacer el culto a las 5 de la tarde, el sábado 24. Y luego una semana después, fin de año, como el 31 también es preparativos para la pierna de cerdo y esas comelonas que se dan. Tengan preparado el Alka-Seltzer, ¿verdad? Y hermanos, queremos entonces hacerlo el viernes 30. Invite a un familiar, invite a un amigo. Invitemos para esos 2 servicios del 24 y del 30, viernes 30 a las 7 de la noche, para tener el 31 y el 1 libres y en familia también. Pero el 11 de diciembre, que es domingo, tendremos las carpas ahí afuera, los chinamitos puestos, hermanos, y tendremos un domingo bien lindo de casado típico para compartir juntos en familia. Confiamos que el Señor nos dé salud y nos dé vida
para pasar este fin de año juntos como familia de la fe y luego en la familia que el Señor a cada uno nos ha dado. ¿Qué les parece? Está bonito, ¿verdad? Claro que está bonito. Marcos capítulo 1, por favor. Quisiera, si el Señor nos da salud y nos da vida, iniciar el tema a través de todo el Evangelio de Marcos. Vamos a permitir que el apóstol y el escritor Marcos, o el escritor más bien el evangelista Marcos, nos tome de la mano por unos cuantos domingos y nos lleve en un paseo, hermanos, en su relato histórico y espiritual de la vida, del ministerio, de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Vamos a centrarnos por unos domingos en el Evangelio de Marcos. Hoy hablaremos del principio del Evangelio, sería el tema de hoy. Y quisiera que me acompañen al pasaje bíblico de Marcos 1, versículo 1 hasta el 8 nada más. Dice el versículo 1 que es donde nos quedaremos hoy, pero luego iremos avanzando. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad les he bautizado con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo. El Evangelio de Marcos, hermanos, se distingue porque es el más corto de los 4 evangelios. Y Marcos lo que nos da es un resumen. Todos los evangelios precisamente nos dan un resumen, pero el más resumido es el Evangelio de Marcos. Lo que acabamos de leer en estos 8 versículos del capítulo 1 de Marcos, usted encuentra sus paralelos a esta lectura en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 12, en Lucas capítulo 3, versículo del 1 al 9 y el verso 15 al 17, y luego en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 19 al 28. Los 4 evangelios, en términos generales, enseñan 4 visiones diferentes de Jesús. Parecieran que son iguales, sobre todo Marcos, Mateo y Lucas. A esos 3 evangelios se les llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque dan una visión muy similar de la vida, de la persona, de los milagros o ministerio y de las enseñanzas de Jesús. Juan sí se sale un poquito porque la misión del Evangelio de Juan es otra, y es presentar a Jesús en su total y plena divinidad. Ahora bien, como les decía, vamos a caminar un poquito en el Evangelio de Juan porque usted viene aquí y usted debe de venir a oír el Evangelio. Usted debe de venir a oír la palabra de Dios. Si su motivación, si su intención es equivocada, mi deber como ministro, y es el deber de todo ministro, es corregirlo a usted, ubicarlo a usted. Puede que usted venga con el deseo de que yo le ayude cómo tener finanzas. Bueno, se equivocó de lugar. Este no es un lugar donde usted aprende a ser enriquecido en sus finanzas. Eso es un error. Yo sé
que un 80% de los mensajes que se predican hoy, tanto en las redes sociales como en muchas congregaciones, es de índole material, de índole terrenal y de índole financiero. Eso es un error. Ese no es el evangelio, ni es lo que usted ocupa para la vida. Son 40 años, hermanos, de caminar con el Señor Jesús. Lo que a su servidor lo tiene aquí hoy y lo que me hace vivir lo poquito o mucho que vivo allá afuera, no es el conocimiento terrenal. Es la vida espiritual de la cual me nutre el evangelio del Señor Jesucristo. El mundo, hermanos, y su sistema continuarán en una espiral descendente de decadencia. Puede que usted oiga otro tipo de mensaje y me rechaza eso, pero si quiere se da una vueltica conmigo y vamos a cada provincia, y vamos a nuestros cantones, y vamos a nuestros barrios, y yo le demuestro a ojo de pájaro, hermanos, que nuestras ciudades, nuestro entorno social, nuestra vida cultural y nuestro sistema de vida hoy no es un sistema de vida mejor. Si usted piensa así, algo le pasa a usted. Está oyendo a gente equivocada. Y mi deber es ayudarle a decirle, el presente sistema seguirá en una espiral descendente de decadencia, de rebelión y de corrupción. ¿Por qué, pastor? Porque es un sistema hostil a Dios. Porque es un sistema rebelde contra Dios. Es un sistema que odia a Dios, que aborrece a Dios. Usted puede estar como están hoy los costarricenses, hermanos. Costa Rica no está 1-0, Costa Rica está 7-0. Pero algunos creen que el 1-0 es la realidad de nosotros. No, la realidad de nosotros no es 1-0. La realidad de nosotros es 7-0. Esa es la realidad. Y muchas veces en la vida cristiana pasa eso, y en los matrimonios pasa eso, hermanos. Tienen un año terrible, un año fatal de la relación matrimonial, pero van para el Hotel Río. En el río Palas, a Guanacaste, 3 miserables días, donde van a estar debajo de las cobijas, y ellos después, el lunes, vienen de regreso a la casa y vienen contentos. Y vienen engañados porque creen que 3 días en el río significa 365 días que ha sido un infierno. Y vivimos de fantasías. Y vivimos de ilusiones. El presente sistema está bajo el juicio y la condenación de Dios. Y todo aquel que se alinee con este presente sistema cae bajo ese juicio divino. Entonces, hermanos, solo cuando nos enfocamos en la verdad del evangelio, oiga esto, solo cuando usted se enfoca en la verdad del evangelio, este nos prepara y este nos preserva del presente sistema y sus engaños y sus fantasías. Vamos a caminar un buen tiempo repasando, renovando y aprendiendo sobre el Señor Jesús, su vida, sus enseñanzas, sus hechos y su legado para nosotros hoy, porque es lo que nos levanta. Mi matrimonio no levanta el mundo, hermanos, mi matrimonio no lo levanta Qatar y sus bellos edificios. Y toda esa tecnología y desarrollo impresionante de infraestructura. Mi matrimonio no ocupa Qatar, mi matrimonio ocupa mi Redentor. Claro, estas son palabras que caen en oídos muertos hoy, de aquellos que están en su euforia. Y lo podemos mirar aquí, en este domingo. En su euforia. Estas palabras caen. Por eso los ministros
Han visto la presión y la tensión y han tenido que cambiar el mensaje para adaptarlo, para poder llenar sus auditorios. ¿Cuál mensaje? Mensaje de prosperidad, de éxito, de logros, de grandeza, de sueños, de dinero, de economía solvente y pujante. Ese mensaje atrae, pero el mensaje del evangelio no. Y lo más triste es hacia dónde va esa gente. Van hacia una eternidad de condenación, llenos de los mejores lujos que se pueden tener. Es lo que decía un joven que siempre comparto con él cuando estoy en Paraíso. Me dice: pastor, todavía hay gente que sigue buscando confites en el infierno. Y hay gente que le gusta, hermanos. Van directo a su condenación, pero quieren confites presentes. Quieren endulzar su condenación. No, hermanos. El precio de la cruz del Calvario, la obra de la cruz del Calvario, el plan redentor eterno diseñado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo es demasiado precioso para que yo a usted le rasque sus oídos. Su servidor vive un día a la vez. Un día a la vez. Igual que el viejo canto cristiano, vivo yo hoy. Hace 8 días tenía corbata lista, saco listo, zapatos listos, ropa interior lista, mi paño para bañarme listo. Hace 8 días. Y en 1 minuto todo cambió. Hasta tener que tener 2 días internado en el hospital. Instantáneo. Él cambió todo. Él me está enseñando que debo de vivir un día a la vez. Pero cuando gozamos de salud, cuando estamos rosaditos, cachetones y pochotones, se nos olvida lo que es común. Y es el regalo más bello, la salud de cada día, hermanos. Respirar, coger el automóvil para ir a trabajar o ir a hacer los mandados o llevar a los chiquillos al colegio. El solo hecho de ir al súper o a la pulpería caminando, haya sol o haya lluvia, haya nubes o haya cielo azul. Es un don, es una cosa rica y bella, pero nos sumergimos tanto en un sistema maligno y maldito que nos saca de lo que debemos de ser como hijos de Dios, agradecidos cada día. Entonces dejaremos un poco este sistema del mundo y hablaremos del Señor Jesús. Y hablaremos de sus enseñanzas, de sus bondades, porque es lo que nos da fuerza, lo que nos nutre. Y nos traslada, como el otro canto también dice, más allá del sol. ¿Se acuerdan el canto? Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. Hoy los engañados están gritando y gritaban casi a las 5 de la mañana. O 6 de la mañana, pegaban gritos hoy. ¡Gritos! Pero hace 8 días no pegaban gritos, hermanos. Usted no puede vivir en esos oleajes de emociones. Usted no puede vivir en esos oleajes de emociones. Usted tiene que vivir puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta que caiga de rodillas este país ante su Señor, será despertado y visitado con poder. La algarabía no va a desplazar los femicidios que tenemos, terribles femicidios. La algarabía no va a desplazar la miseria y ruina decadente del Poder Judicial, nuestro Congreso y nuestras autoridades. Solo hay que oír a los grandes pensadores las cosas estúpidas que dicen, hermanos. Los dictámenes que determinan. ¿Por qué, pastor? Porque el evangelio no está presente en esos corazones. Porque Jesucristo no está presente en esos corazones. Porque esto, hermanos, esto ha sido desechado. Y cuando usted desecha esto, solo queda un cascarón lleno de miseria y lleno de ruina.
Tengamos cuidado, mis apreciados hermanos. Mire el evangelio de hoy. Vea el verso 1. Vea el verso 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El evangelista nos narra en el verso 1 de qué va a hablar sus 16 capítulos, porque así fueron divididos en los años 1600 por los estudiosos bíblicos, ya que era un solo libro, sin capítulos y sin versículos. Para una mejor comprensión en su estudio y lectura, los estudiosos bíblicos teólogos dividieron los evangelios de la Biblia en capítulos y en versículos, pero el evangelio Marcos, que se llama Juan Marcos, que lo leemos en el libro de Hechos, y luego veremos algunos detalles de la audiencia original, de las circunstancias, de los detalles del escritor, de la fecha en que fue escrito y algunas otras más. Lo iremos viendo conforme estudiemos el evangelio. Pero el verso 1 nos habla de 5 palabras, 6 palabras interesantes. Evangelio. Jesús Cristo, realmente esa es la palabra en el griego. Hijo de Dios. En la antigüedad, hermanos, los primeros cristianos usaron un simbolito después de la cruz. Había un segundo símbolo, se llamaba el pez, que eran 2 curvas invertidas. En los tiempos de persecución, ellos dibujaban un pez para identificarse unos a otros. Era la forma secreta para poder decirse que eran cristianos. Entonces ellos dibujaban con un palito, ya en cualquier parte donde estuvieran, ellos dibujaban 2 semicírculos opuestos y de esa forma se identificaban. Entonces si era un esclavo o un gladiador, o si era un terrateniente, quien sea, y según sean las circunstancias donde estaban, ellos dibujaban el pececito. Ixoye, en el griego ixoye. La palabra pez en el griego es ixoye. Y resulta que estas 5 palabras son el compuesto de pez, y Marcos las usa. Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Marcos no usa la palabra Salvador. Salvador la utilizaban ellos para agregar la última letra y poder completar el término pez, que en el griego es ixoye. Y cada uno que dibujaba eso sentía un gozo y una alegría, porque este es de los míos. Este es un hijo de Dios también. Este es un discípulo. Este es uno del camino. Este es uno que va conmigo a la muerte también. Sobre todo el símbolo del pez surge, hermanos, en los días de las grandes persecuciones. Y ellos se identificaban con el pez. Hoy cualquiera lo tiene. Usted ha visto en los carros, en la parte en parachoques o atrás. Y el tipo va madreando a todo mundo con el ixoye pegado atrás. Ven, hermanos, hasta dónde puede caer nuestra religiosidad demoníaca. Si usted no tiene cuidado, usted se convierte en un practicante de una religión demoníaca y diabólica, creyendo que eres, y como dice Apocalipsis, tiene nombres de que vives, pero estás muerto. La cristiandad de hoy tenemos que estarnos chequeando mucho, hermanos, mucho. Y el evangelio es para eso. La primera palabra que usa Pablo, que usa Marcos, es el evangelio. El evangelio. Principio del evangelio de Jesucristo. O sea, es el escrito, el registro. Es un resumen del comienzo o inicio, del principio de las buenas nuevas, del reino de Dios en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay reino de Dios si no está presente el Rey, hermanos. No hay evangelio donde no esté Jesucristo. Donde está Jesucristo hay evangelio. Donde se proclama a Cristo hay evangelio. Donde no se proclama a Cristo no hay evangelio. Y es el evangelio, las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué?
las buenas nuevas de la victoria, de la venida, de la manifestación, del establecimiento del reino de Dios prometido. ¿Prometido a dónde? Desde Génesis 3, versículo 15, en aquel terrible y nefasto día cuando el hombre y la mujer se rebelaron contra Dios y fuimos sumidos en las tinieblas, en la rebelión, en la decepción y en la perversión total por nuestros primeros padres. Pero Dios ahí mismo les dio una promesa. Se lo dijo primero a la serpiente para que lo escuchara Adán y Eva. Y tu simiente molerá la cabeza de la simiente de la serpiente. Ahí está lo que se llama el protoevangelio, un anuncio anticipado. Y a partir de ahí, todos los profetas desde Moisés empiezan a hablar de aquel que vendría. Por eso dice que es el evangelio de Jesús, de Josué, Josué, el Salvador. Y luego dice el Cristo, el ungido, el enviado, el escogido. Y para que no quede duda, Marcos dice el Hijo de Dios. Pues Marcos va a registrar las enseñanzas, va a registrar los hechos, la vida, especialmente muerte, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo. Donde no hay eso, no hay evangelio. Hermanos, usted puede venir aquí para que yo le diga grandes promesas financieras. Si se fue brincando como salieron hoy más de uno de la casa, o están todavía dormidos, algunos incluso no pudieron venir porque todavía están dormidos. Y contentísimos porque pegaron gritos, y de así puede salir de aquí hoy emocionado pero no formado, entusiasmado pero no encauzado, porque lo que hice fue entretenerte y rascarte la comezón de oídos que tienes por oír cosas que se adapten a tus anhelos y deseos carnales y no al evangelio del Señor Jesucristo. Es hasta que Jesús se manifiesta, hermanos, escuchen esto, que el evangelio es manifestado. El evangelio no solo, hermanos, es un conjunto o serie de enseñanzas. El evangelio es una persona. El evangelio es una persona. El evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Podemos tener, hermanos, aquí hay iglesias que se caracterizan, y en algún momento en el pasado nos caracterizamos por eso. 2 horas para brincar. 2 horas para que las hijas de la tribu de Judá se presenten, y las hijas de Débora se presenten, y los panderos de Ezequiel se presenten, y los cintos de Bernabé se presenten, y nos vamos en esa fiesta, hermano. Y luego el pastor dice: hermanos, como el Espíritu Santo nos tomó, tenemos una breve meditación de 15 minutos. Y no es ni 15 minutos ni meditación, son 4 gritos de 4 pasajes mal preparados, y la gente se va sudando, contenta. ¡Qué culto! ¿Qué culto? ¿Qué aprendió? Si usted lo que se fue sudado, engañado y alborotado, pero no transformado, no formado, ni enseñado, sino engañado. Y eso es lo que tenemos. Es lo que la comunidad hoy demanda. Esto parece ahora un restaurante, las iglesias parecen un restaurante. Para ver el menú, según sea el menú me quedo, si no me voy. Hoy solo menú tenemos. No, hermano, aquí tenemos una confesión. La confesión de John Wycliffe, o de Martín Lutero, o de Juan Calvino. Y esos hombres que con su sangre dieron su vida para que este libro se siga predicando aquí y no seamos charlatanes, que solo queremos, hermanos, recibir los aplausos de una comunidad, hermano, que está en el jolgorio afuera y quiere jolgorio aquí adentro también. Hermanos, si yo hubiera anunciado que hoy tendríamos el partido a las 4 de la mañana, se me llena este lugar. Se me llena este lugar y hacemos una mini vigilia con tal de ver el partido. Se nos llena porque hay entretenimiento.
Yo quiero estar donde está el entretenimiento. No, hermanos. Usted debe estar donde está el entrenamiento para la vida. Su servidor está aquí hoy porque ha sido bien entrenado para la vida, hermanos. Lloramos mucho. Mis lagrimeros este año han sido muy utilizados, mis lagrimeros. Gracias al Señor que me puso muy buenos lagrimeros. Pero estos lagrimeros me están dejando grandes enseñanzas para poder decirle a usted, hermano mío, vamos a reír y a gozar, pero también vamos a llorar y a sufrir, porque Él pasó por ahí. Y si Él pasó, usted pasa. La corona nos espera, pero también primero la corona de espinas para tener la corona de gloria. No hay corona de gloria si no hay corona de espinas primero, hermanos. Es el Evangelio lo que nos trae esperanza. Es el Evangelio lo que nos da seguridad eterna. Es el Evangelio lo que nos da perdón. Este Evangelio, hermanos, no lo conoció Moisés. Isaías solo lo pudo anunciar, por eso se habla de Isaías como el Evangelio escondido en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 1, verso 1 dice, oiga lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido. En el Antiguo Testamento no había Evangelio, hermanos. Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Y de qué era la promesa del Evangelio? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no lo vivió Moisés. El Evangelio no lo vivió Isaías, ni Daniel. Ellos los usó Dios para anunciarlo. Estaba escondido. Eran sombras nada más, figuras y tipos de alguien que iba a venir. Solo lo anunciaban. Vea lo que dice Pedro. Los profetas, Pedro 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y oiga lo que dice. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y luego las glorias que vendrían tras ellos. Ve el Evangelio, sufrimiento y gloria, los dos. No hay Evangelio si no se enseña y se vive los dos. Hermanos, todas las queremos maduras y ninguna verde. Estás equivocado. Estamos equivocados. Él conoce nuestra condición. Por eso David decía, examíname, oh Dios, y conóceme, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame por la senda eterna. Para nosotros mismos, ante nuestros propios ojos, somos buenos. Dios dijo, tú eres malo, y yo te conozco mejor de lo que tú te conoces. Y más vale que entendamos qué somos, para que tengamos gracia y misericordia. Entre más cerca yo de mi condición pecaminosa, más cerca de su gracia y de su misericordia. Pero entre más soberbio y más altivo, más cerca de la maldad y del pecado estaré. Tenemos que aprender eso. Y oiga lo que dice en el verso 12. Que a esos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, dice Pedro, y luego nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Y oiga lo que dice, cosas en las cuales anhelan mirar. La palabra mirar es intervenir los ángeles. Los profetas no sabían, hermano.
Ellos escudriñaban, ellos preguntaban, ellos indagaban. Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, David, Salomón, Moisés. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy escribiendo? ¿Qué es lo que estoy anunciando? Y Dios dijo, hasta ahí. A Daniel le dijo, anda Daniel, sella el libro, porque estas cosas son para el fin. Y tú irás y luego te serás levantado para recibir tu galardón. Y ellos se acostaron. Ellos murieron sin saber qué era el evangelio, pero lo dejaron registrados para usted y para mí hoy. ¿Cómo voy yo a pararme aquí a entretenerlos con cosas financieras a ustedes, hermanos? ¿Cómo voy a pararme aquí o a sentarme? Estoy sentado. A rascarle los oídos con cosas terrenales que ya se apagaron. Se apagan. Usted va, disfruta, se cansa de eso. Se aburre de eso. Lo mismo que todos aquí queríamos para el tiempo de Navidad, hablando de Navidad. ¿Cuántos queríamos una bicicleta? ¿Cuántos? A mí me compraron una bola de fútbol. El primer día, los primeros 5 días fue bola de fútbol, soccer. Y la siguiente semana era bola de fútbol americano. Se me hizo, hermano, como un banano. Era lo más barato que papá podía conseguir, mis hermanos. Era lo más barato que el viejo se esforzaba. Los primeros días era redonda, pero empezó a mojarse y a mojarse. Y luego empezó a ovalarse. Ya luego era, hermano, viera los efectos que cogía cuando la pateábamos. Todo lo terrenal cansa. Cansa, hermanos. Los testimonios que he tenido de gente millonaria, se me viene a la mente de alguien que está muy cerca de este lugar donde estamos nosotros. Tiene una enfermedad terminal. Terminal. Y no solo es terminal, sino que es progresiva en su daño, su cuerpo. En su casa esta persona tiene un helicopuerto. ¿Ustedes saben qué es un helicopuerto? Es donde se estaciona el helicóptero personal de él. El helicóptero personal de él. Tiene un helicóptero, cuando él le da la gana, coge el helicóptero y se va al Juan Santamaría, no al Tobías Bolaños, al Juan Santamaría, porque ahí lo espera su jet doble turbina privado. Pero él no puede disfrutar el casado del 11 de diciembre, que usted sí se puede disfrutar. Está forrado, no en colones, en euros y en dólares. Pero su vida por dentro está pagada. Tiene dolor. Su cuerpo le dice que algo terrible está pasando. Y ni el más grande cirujano de Europa, no de Estados Unidos, de Europa, puede hacer nada con él. Porque tiene un daño degenerativo. Su oro no sirve. Sus euros no sirven. Su jet no sirve. Su helicóptero no sirve. Pero el evangelio sí sirve. El evangelio sí sirve, hermanos. El evangelio me consuela, porque el evangelio es una persona. Es él. Vea, me quedé en el verso 1, hermanos. Solo el verso 1. Principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El evangelio. Qué cosa más bella es tenerlo a él. El que lo tiene a él, lo tiene todo. ¿Se acuerdan? Quiero cerrar con esa anécdota. La pasaban en Club 700 muchos días. Ya dejaron de pasarla, creo. Aquella dramatización
del millonario que dejó a su hijo minusválido en condiciones paupérrimas. Y vino, hermano, todo lo que se llama, ¿cómo se llama? La subasta de todos los bienes de ese hombre millonario. La subasta. Y empezaron a subastarlo todo. Y nadie volvió a ver el retrato que su propio hijo había hecho. Que era tan sencillo, sin calidad de un pintor. Pero ahí estaba. Y la subasta se hizo. Y llegó alguien muy sencillo, sumamente sencillo. Y dijo, ¿y ese cuadro? Y él dijo, $1, lo que cuesta. $1. ¿Cómo? $1, sí, $1. Y era la persona menos indicada, alguien sencillo. Yo lo compro. Mi hermano lo compró. Eso sí, la condición era que el cuadro no podía moverse de donde estaba hasta que lo comprara el que lo compraba. Y cuando él dijo, yo lo compro, y lo bajaron, por detrás decía, el que elige a mi hijo se deja todo. Ahí terminó la subasta y todos los que habían comprado todo tuvieron que devolverlo. Porque el cuadro en la letra del papá, que era el dibujo de su propio hijo, dijo, el que elige a mi hijo, lo recibe todo. ¿No es eso lo que dice el Evangelio? Es eso, hermanos. Por eso es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo tengo que terminar ya. Ya se dieron cuenta por qué tengo que terminar, ¿verdad? Ya se dieron cuenta por qué tengo que terminar. Pero Él me está dando vida.